Bienvenidos y bienvenidas. El Museo del Templo Mayor se complace en presentar a ustedes esta charla con el doctor Emiliano Melgar Tizoc, titulada Los arqueólogos, detectives del pasado, para todas las niñas y niños y también para los más grandes. Les voy a contar que el doctor Emiliano Ricardo Melgar Tizoc es licenciado en arqueología, maestro y doctor en antropología por la UNAM, y desde 2004 es profesor investigador del Museo del Templo Mayor. Además, ha trabajado en proyectos de México, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Perú y Ecuador. Bienvenido, doctor Emiliano. Nos da muchísimo gusto recibirlo en este espacio. Adelante. Muchísimas gracias, Mitzi. Buenas tardes a todos, ¿no? Especialmente a los niños, niñas en este día, que es el día que los festejamos aquí en México. Y bueno, nada más antes de empezar la plática que les tenemos, ¿no? De forma, esperemos, lo más atractiva posible para ustedes, quisiéramos nada más señalarles que, bueno, ustedes habrán visto en las noticias que el miércoles hubo una fuerte granizada en la Ciudad de México, ¿no? Para los que vivimos aquí en esta gran capital. Y pues debido a la cantidad de granizo que cayó sobre uno de los techos que protege, en este caso, el edificio de Casa de las Águilas, pues se colapsó de forma casi pareja sobre la estructura prehispánica, y aunque en realidad no hubo gran daño a los murales, a las banquetas que están decoradas con escenas de guerreros, se va a cambiar pues esta techumbre que no pudo soportar tantas toneladas de peso del granizo, ¿no? Entonces, si tenían un poco del pendiente ello, bueno, queremos decirles que ya se están haciendo los estudios, se van a restaurar los daños que tiene sobre todo las paredes, que son las que están sosteniendo esta techumbre que se colapsó, y esperemos que pronto se haga ello para que ustedes puedan volver a visitar la zona, que acabamos de abrirla y tristemente pues sucedió esto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos hecho ese anuncio de qué ha sucedido, qué está pasando con la zona arqueológica, vamos a empezar con esta plática para ustedes, sobre todo los niños, ¿no? Bueno, ¿no? Les decía, ¿no? Esta charla, a invitación de Mitzi, del museo donde yo trabajo, aunque ahora estamos a distancia como muchos de sus papás seguramente, con trabajo desde casa o de la oficina. Quise titularla como Los arqueólogos, detectives del pasado, porque vamos a ver que el quehacer de los arqueólogos o las arqueólogas es realmente tratar de armar rompecabezas y buscar pistas para entender a estos grupos del pasado, estos seres humanos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, abuelitos, abuelitas, que vivieron en distintos grupos, en distintos asentamientos o ciudades, en distintas partes del mundo. Y lo que nos interesa con estos rompecabezas, con estas pistas que estemos buscando, sabiéndole qué preguntar, cómo analizarla, cómo sacarle, diríamos, las respuestas a la cultura material, que en este caso es la arquitectura o los restos, sea cerámica, lítica, joyería, metales, vestimentas, textiles. Bueno, vamos a ver el día de hoy muchos de estos materiales. Lo que nos interesa como arqueólogos es saber cómo vivían, qué hacían, cómo se organizaban, qué comían, entre otras más tantas preguntas, ¿no? Entonces el día de hoy pues vamos a tratar de darles, no alcanza el tiempo para mostrar todas las actividades que se puede hacer con la arqueología, que además requiere de la ayuda de otras ciencias, ¿no? Como la geología, la biología, otras disciplinas como la restauración, que nos ayudan justamente la física, la química, para tratar de responder todas estas preguntas que nos hacemos. Entonces les decía que somos como unos detectives del pasado, ¿no? Ahí puse niños o niñas, hombres y mujeres, porque la arqueología no tiene género, es decir, la pueden ser hombres o mujeres. Ustedes, si alguna vez están ya en edad para entrar a la universidad, pueden, siendo eh, niños o niñas, en este caso adolescentes, ¿no? Jovencitas, jovencitos, pueden, o sea, no es una carrera que nada más esté restringida a uno de los dos géneros, y lo que hacemos es un poco como, espero que algunos de ustedes conozcan, estas novelas, ¿no? De Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, ¿no? Realmente lo que nosotros hacemos es, si alguno de ustedes ha leído estas novelas, es tratamos de rastrear pistas, detalles, ciertas evidencias, y con base en ello hacemos un discurso, creamos una interpretación o
la función de por qué se hizo en este caso. Sherlock Holmes buscaba quién era el culpable, por qué, cuál era el motivo por el que hizo tal acción. Hagan de cuenta que acá buscamos, pero con lo que nos queda, qué hicieron los seres humanos que vivieron en el pasado. Y vamos a ver que la arqueología no se trata nada más de el pasado antiguo, prehispánico, para el caso de México, sino se puede hacer incluso arqueología de nuestro mundo actual. Ya veremos dentro de unas décadas cómo se registra el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Del COVID-19 con la enorme cantidad de desechos por plásticos, mascarillas, tu cubrebocas, todo eso se va a quedar en el registro y arqueólogos dentro de 20, 30, 100 años, 1000 años, van a poder encontrar eso y decir, miren, lo que pasó, que tuvieron esta pandemia a nivel global, se puede detectar. Pero bueno, antes de empezar con un panorama de qué hacemos los arqueólogos, primero vamos a ver qué es la arqueología, ¿no? Y la arqueología, pues el problema que tenemos es que, por un lado, es vista como algo de aventuras tipo Indiana Jones, para los que sus papás sean, bueno, 20 años o más grandes, ¿no? 30, 40, ¿no? Incluso hace poco se hizo una película, la del Reino de la Calavera de Cristal de Indiana Jones, bueno, el actor Harrison Ford, pero ya bastante mayor a sus 3 primeras películas. Y pues quizás muchos de ustedes conozcan también la de La Momia, ¿no? Con Brendan Fraser, ¿no? Que aquí está, que tuvo también 3 películas y después Tom Cruise hizo una nueva con otra versión de La Momia, ¿no? Pero lo que quiero retomar con ello, al igual que para niños, ¿no? Quizás ustedes, varios de ustedes hayan visto la de Tadeo, el explorador perdido 1 y 2, que realmente habla de qué hace la arqueología, en este caso en Perú. Machu Picchu es una de las 2 películas que van ahí. ¿Qué es lo que hacen los arqueólogos, no? Si bien hay esta mirada, ¿no? De que hacemos o vivimos aventuras así como exploradores en medio de la selva con comunidades que te pueden perseguir con arcos y flechas, en el caso de Indiana Jones en la selva, o la maldición de la momia, como se maneja para cuestiones de la arqueología en Egipto, las tumbas de los faraones en Egipto, pues bueno, esas miradas idílicas no quiere decir que estén incorrectas, pero sí realmente ustedes verán, sí tenemos ciertas aventuras en la arqueología, ¿no? Y dependiendo en los lugares que estemos trabajando como arqueólogos, realmente estamos, por ejemplo, si les toca estar excavando o recorriendo zonas inhóspitas en la selva, sea en México, en el Amazonas, en Asia, quizás seamos los primeros en ver esas ciudades antiguas después de 1000, 2000 o 3000 años, ¿no? Entonces eso realmente son cuestiones emocionantes, pero también, por ejemplo, vamos a ver que la arqueología no nada más se hace en tierra, se hace también bajo el agua, bajo el mar, y encontrar barcos hundidos y todo ello, que quizás somos los primeros que lo ven desde que se hundieron, tipo el Titanic, para muchos que quizás hayan visto la película o conozcan ese suceso, pero con una metodología más, o bueno, una forma de abordar las evidencias de estos naufragios de forma más sistemática, nada más hacer películas de Hollywood, ¿no? Y bueno, obviamente hasta en los juguetes como Playmobil, pues nos ponen, ¿no? Los distintos oficios y entre ellos está la arqueología. Entonces yo le pregunto al público, yo sé que estamos por chat, entonces no es como la interacción la misma que tendríamos que fuera en vivo cuando tuviéramos, sobre todo los niños, las niñas, los adolescentes en el auditorio del Museo del Templo Mayor, pero algo que hay que aclarar mucho es qué hace y qué no hace o investiga un arqueólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas, cuando saben que uno es arqueólogo o arqueóloga, dicen, ah, tú estudias los dinosaurios. Pues resulta que nosotros, los arqueólogos, no estudiamos los dinosaurios. Eso lo hace la paleontología, es otra disciplina, que se dedica a estudiar los animales o la flora que vivió antes de los seres humanos. Los arqueólogos lo que hacemos es estudiar todos los restos, los vestigios del pasado que dejen los grupos humanos desde, quizás varios de ustedes hayan ido al Museo de Historia Natural de Chapultepec antes de que pasara esto de la pandemia y hayan visto los videos, por ejemplo, de Lucy o los primeros seres humanos con rasgos más como de tipo gorila, ¿no? Los Australopithecus, entre otros, que vivieron en África, ¿no? Entonces, ese tipo de épocas son las que estudiamos los arqueólogos, les digo hasta nuestra época actual, incluso hay algo que se llama arqueología de la basura y ahora con esto del COVID-19 pues va a tener muchísimo espacio de trabajo, ¿no? Entonces les decía, nosotros estudiamos lo que dejan los vestigios de seres humanos del pasado
y no estudiamos los dinosaurios porque, a diferencia de esas caricaturas o películas como de los Picapiedra que ponen dinosaurios con seres humanos, o Jurassic Park, por ejemplo, que ya trayéndolos a nuestro mundo presente, los seres humanos no convivieron con esos dinosaurios, o al menos los famosos, ¿no? Del Jurásico y el Triásico. Y bueno, algo muy importante que tenemos nosotros que ver es, como les decía, estudiamos desde lo más antiguo de los seres humanos, que serían sus ancestros, los ancestros de los seres humanos, como Lucy, por ejemplo, en África, pasando por los primeros pobladores de América, por ejemplo, para los que trabajamos acá, quizás cuando hayan ido al Museo de Antropología habrán visto estos murales de gente como la película de la Era del Hielo, que están siguiendo a mamuts o a otro tipo de animales, y entonces entraron en América y van poblándola. Estudiamos también grupos, para el caso de América, prehispánicos. En otras partes del mundo estudian egipcios, gente de la antigua China, griegos, romanos. Nosotros estudiamos también la época colonial, ¿no? La llegada de los españoles, ¿no? En otras partes del mundo, como en Europa, sería la Edad Media, ¿no? Los reyes, los señores feudales, de que vivían en castillos, las princesas, por ejemplo, todo eso se puede estudiar en esas partes del mundo. Y podemos llegar incluso, como pueden ver aquí, los tanques abandonados en la Segunda Guerra Mundial, y les digo, se puede hacer arqueología incluso de épocas actuales, ¿no? Entonces, nosotros estamos de lo más antiguo a lo más reciente, ¿no? En este enfoque. Pero también algo que hacemos en arqueología es como si fuera una especie de jenga, diríamos, o que estuviéramos quitando capas de un gigantesco sándwich. Las capas de hasta arriba, ¿no? Que son estas, que serían, pensemos que la primera es la que ustedes ven cuando caminan en un sitio donde está el pasto, creciendo los arbustos, los árboles. Conforme vamos quitando cada una de estas capas, que se llaman estratos, vamos viendo que van saliendo, por ejemplo, ¿no? Para quienes hayan visitado, por ejemplo, el Museo del Templo Mayor en la sala 8, que es la última de las salas visitables al público, pueden ver en las vitrinas, seguramente sus papás, sus abuelos, abuelitas, van a reconocer muchos objetos porque hay soldaditos de plomo, muñequitas de porcelana, objetos que ya actualmente casi todos de plástico, pero en ese entonces, en la mitad del siglo XX, o incluso para atrás, eran de otros materiales. Y si empezamos a quitar otra capa y otra capa y otra capa, como si fueran, les digo, este sándwich, lo que vamos a empezar a ver son materiales, ¿no? De la de la época de Benito Juárez, por ejemplo, o de la Revolución Mexicana, después de la independencia. Después vamos a ver materiales de la colonia, de la nao de China o el galeón de Manila, la llegada de los españoles, la conquista de México, los mexicas y los tarascos, por ejemplo, para los que en la primaria ya hayan visto las culturas del México antiguo. Y después vamos a empezar a ver otros grupos del México prehispánico, ¿no? Toltecas, teotihuacanos, olmecas, y después gente que se les llama precerámico, que sería gente sin cerámico o que no vivían en casas, en unidades, en ciudades, sino que eran cazadores, recolectores que vivían como nómadas en el desierto, digamos que se movían todo el tiempo y se dormían en cualquier cueva que encontraban, hasta llegar a donde ya no hay evidencia de seres humanos. Hasta ahí es donde llegamos y por eso les digo, normalmente, salvo que se puedan intercambiar algunas de estas capas, en general las de más arriba van a ser las más recientes y las más profundas van a ser las más antiguas. En eso compartimos mucho con la geología y la paleontología, por eso muchas veces creen que los arqueólogos también excavamos y trabajamos con dinosaurios, pero les digo, eso no nos dedicamos nosotros. Y algo muy importante es que, ¿cómo sabemos que son más recientes o más antiguas estas capas? Se debe a que hay distintas maneras de saber su época, su fechamiento se llama, ¿no? Es decir, así como ustedes pueden ver las monedas que tienen en las manos y dicen de qué año se hicieron, ¿no? Hay monedas que quizás en su monedero tengan que son de este año, del 2021, y otras del 2019, 2015. Igual los billetes, pueden ver que antes, hasta hace poco, teníamos un billete de color morado y ahora nos lo cambiaron por uno azul. Hagan de cuenta que estos cambios, que podemos tener fechas de que se cambió de un año para otro, hay distintas maneras en la arqueología que nos permite saber en qué momento, no así tan preciso de es de solamente ese año como en las películas, ¿no? Nos ponen, tenemos un objeto que es de hace 1000 años, no. La arqueología nos permite tener rangos de edad. Entonces, por ejemplo, con el carbono 14, que es una de las técnicas más famosas para fechar o darle un año, un rango de años a los materiales, a las casas, a lo que vamos a ver a nivel de arqueología,
es como podemos saber, por ejemplo, más o menos 100, 150 años, a veces se pueden precisar con menos cantidad de años, 20 años, 30 años, de qué época estamos hablando y pensemos un carbono 14 si tuviéramos materiales de seres vivos que murieron hace décadas, a cientos de años, podemos fechar, por ejemplo, un objeto que nos diga, ah, estos de 1700, estos de 1530, estos de 1200, estos del 600 después de Cristo y así para atrás. Obviamente, estas técnicas tienen una limitante, ya que después de cierta cantidad de miles de años ya no se puede fechar el carbono 14, entre otras técnicas. Por eso, por ejemplo, ustedes verán que cuando les hablan de los fósiles, nos dicen millones de años. Estas técnicas quedan fuera para el fechar los dinosaurios. Y por eso les digo, aunque parezca que trabajamos igual que un geólogo, un paleontólogo, ellos pues ven hasta el origen de la Tierra, ¿no? Nosotros es cuando ya está el ser humano. Y algo muy importante, ¿no? Ustedes seguramente visitan los sitios arqueológicos y han de pensar cuando están en las visitas, mira las paredes, las escaleras, los techos, las casas, los palacios, los templos. Pues he de decirles que rara vez, así como están visitando los sitios, así los hemos encontrado los que trabajamos arqueología. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos de México y de otras partes del mundo. Aquí está uno de los sitios más famosos de América en cuestión de arqueología, que es Machu Picchu. Hace más de 100 años, así lo encontraron los exploradores que llevó Hiram Bingham, así se llamaba este extranjero, con pobladores de Perú, y pueden ver que pues realmente está todavía con maleza. Se ven, ya habían liberado algo de la vegetación que estaba ahí, un poco como en la película, les digo, de Indiana Jones, de Tadeo, el explorador perdido, pero ¿qué diferencias ver cuando se encontró y le empezaron a trabajar al principio esta ciudadela a cómo está ya excavada por la arqueología o por investigaciones arqueológicas posteriores, ¿no? Pueden ver la gran diferencia de ya estar habilitada, ya estar trabajado para que no se caigan los muros sobre los visitantes, porque eso es muy peligroso cuando no están bien están bien edificadas o consolidadas las paredes que se pudieran caer sobre una persona, ¿no? Por ejemplo, con los terremotos pudimos ver, como el 2017, que las malas construcciones se caían y las que están en buen estado no se pueden mover, pero no se caen. Hagan de cuenta que acá, también en arqueología, tenemos que, si se va a abrir al público, tener cuidado que las paredes o las construcciones, los edificios, las casas prehispánicas o coloniales que se estén visitando, no sean un riesgo para nuestros visitantes. Y lo mismo pasa, les digo, muchos de ustedes quizás hayan ido a Palenque, entre otros sitios famosos de México, pues, y habrán visitado el palacio y con una torre muy bonita. Pues esa torre así se veía hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba en sus primeros trabajos de arqueología. Y ustedes dirán, pero es que no se parece nada a esto. Entonces, para que vean cómo el trabajo de los arqueólogos con restauradores y arquitectos nos permite estar trabajando, interviniendo y preservando estos vestigios del pasado, ¿no? Ahorita voy a seguir con la presentación porque ya estamos recibiendo algunas preguntas y pues tratando de evitar que no estamos en presencia unos con otros en vivo en el auditorio, pues voy a tratar de ver si puedo contestarles algunas cosas que vayan surgiendo conforme vamos avanzando, ¿no? Bueno, felicitaciones, ¿no? Y pues que está todo bien, ¿no? Qué buena idea de tomar esto para los niños, ¿no? Saludos a Sebastián, un amiguito de mi hija, también a Gaby, así, bueno, y pues todos los niños que nos estén siguiendo, ¿no? Y que quieren saber cómo se sabe qué objetos son más antiguos y más recientes. Esa es muy buena pregunta. Lo voy a mostrar justo cuando estemos en cómo se analizan los objetos en arqueología, ¿no? Pero algo que puedo decirles es que con base en esto que les decía de darle una edad a los objetos o a las capas con el carbono 14, entre otras formas de hacer estos fechamientos o darle edad a estos objetos, a estas casas, a estos edificios, se puede saber, por ejemplo, que Palenque, por ejemplo, tenemos algunos fechamientos y sabemos que es más antiguo que los mexicas de Tenochtitlan, por ejemplo. Entonces, con base en eso, uno puede saber que un objeto excavado en Palenque es más antiguo que un objeto excavado en el centro de la Ciudad de México. Entonces, con este tipo de datos es que podemos hacer lo de saber cuándo son los materiales y su época, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir, ahora sí.
ver. Ahora sí, ahí sí. Bueno, aquí lo que podemos ver es una síntesis de lo que hace un arqueólogo en una excavación. Se dice excavación y no escarbar. Quiero hacer esa separación porque nosotros no hacemos hoyos como un perrito para enterrar un hueso, sino nosotros tenemos que abrir el suelo, excavarlo, pero para ello lo tenemos que hacer de forma ordenada. Hacemos una retícula. Hagan de cuenta como cuando ustedes están viendo un tablero de ajedrez, está todo cuadriculado, nosotros hacemos esa cuadrícula y ponemos números a cada uno de esos cuadros porque cuando estemos excavándolos, anotamos cuando sale una vasija, una joya, un esqueleto, una momia, dependiendo en qué parte del mundo estemos trabajando, un muro, una casa, cualquier vestigio de seres humanos, tenemos que anotar de qué parte de toda la excavación, porque van a ver que hay excavaciones pequeñitas, pequeñitas, de 2 metros cuadrados, o sea, 2 metros por 2 metros, es como de lo más pequeño que generalmente se hace, a excavaciones de edificios completos, ¿no? O ciudades, vamos a ver que el nivel de la excavación puede ser enorme y por eso tenemos que tener un control de qué parte estamos sacando los materiales y eso lo tenemos que hacer cada una de estas capas, ¿no? Por eso es importante, pero vamos a ver que no se trata de, ay, yo quiero excavar donde se me ocurre, ¿no? Afuera al pie de la pirámide del Sol, por ejemplo. Vamos a ver que la arqueología no nada más es donde se vean estructuras enormes, vamos a ver que se puede hacer arqueología incluso a veces sin excavar. Obviamente la excavación es para mí de lo más hermoso que tiene la arqueología, pero vamos a ver que la arqueología también implica manejar imágenes de satélite, fotografía con estas nuevas técnicas que se llama LiDAR, por ejemplo, ¿no? Que ahorita vamos a ver en qué consiste, pero nos permite ver todas las estructuras que hay sin tener que talar un solo árbol en la selva, por ejemplo, o bajo el mar, ¿no? Entonces, esta manera, que se llama en términos científicos prospección, nos permite tratar de identificar lugares potenciales para hacer las excavaciones, ya que la arqueología, desafortunadamente, no es una tarea barata, ¿no? Excavar, hacer estas excavaciones, quitar las capas, tener peones o gente contratada, arqueólogos, colegas, más los análisis, los laboratorios, guardar los materiales en bolsas, cuantificarlos, lavarlos, estudiarlos, pues no es barato, ¿no? Y justo les quería mostrar antes de irnos a las excavaciones, ¿no? Porque siempre cuando uno empieza con la arqueología, incluso cuando yo era estudiante, ¿no? Ya todos queremos inmediatamente, vamos a excavar, ya llévanos, profesor, profesora, a hacer la primera excavación. No, con calma. Primero vamos a ver dónde es que podemos empezar a tratar de identificar que hay evidencias de seres humanos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, manchas en los campos de cultivo. Estas son de Inglaterra, de Escocia, pero también las hay en México y en otras partes del mundo, obviamente con distintas formas, porque no se tienen los mismos tipos de casas. Los romanos no tenían el mismo tipo de casa que los olmecas o los teotihuacanos, ¿no? Y aquí podemos ver esas marcas que son cuadritos, que serían cuartos, y esto sería es un edificio, una casa. Y acá podemos ver distintos círculos y óvalos que eran casas que pueden ver, no todo es cuadrado, ¿no? No son como nuestras construcciones que generalmente son en ángulos rectos, cuadrados, rectángulos, ¿no? Pero si ustedes ven estas manchas que se pueden ver cuando llueve, en época de secas o de lluvias, se pueden ver que hay mayor concentración de humedad y por eso se conservan estas manchas más verdes que las zonas que tienen menos humedad y por lo tanto están más secas. Si ustedes hicieran la excavación en estas formas, estas manchas, pues encontrarían muros, paredes, casas, edificios, cuartos, etcétera, ¿no? Entonces, para que vean que si se excava, y no hacer el hoyo o hacer la excavación en cualquier parte, sino hay que, como les digo, no es barato hacer arqueología, pues no hay que hacer hoyos por todos lados, ¿no? Ya van llegando preguntas. Paola nos pregunta, saludos Paola Ramírez, ¿no les da tos o enfermedades por estar entre tanta tierra? Bueno, depende, ¿no? Obviamente hay lugares muy secos como en el desierto, que cuando estás tú levantando la tierra y estás pues se levantan partículas de polvo, pues sí te secan la garganta y sí te puede dar algo de tos. Propiamente una enfermedad así, tal cual no es tanto, pero por eso muchas veces como ahorita, ¿no? Nos ponemos
mascarillas o cubrebocas, también tapando la nariz. Recuerden que aunque se diga cubrebocas, no solo es la boca, hay que taparse la nariz también. Pero sobre todo es para que no estemos respirando tanto polvo, porque bueno, 1 o 2, 3 paleadas de tierra no pasa nada, pero si ustedes están 8 o 10 horas diarias a veces hay excavaciones que duran años, como en el Templo Mayor desde el 1978 se hace excavación, imagínense, son ya más de 40 años que se está excavando. Y así hay muchos lugares en el mundo que tienen años completos de excavar. Entonces, todos los días estar respirando polvo y polvo, después de varios meses o años, ya terminas con sinusitis o alguna molestia en la nariz, ¿no? Entonces, digamos que sí hay que protegerse un poco cuando estemos en lugares secos, pero por ejemplo, en estos que están mucho más húmedos, no es tan común que nos enfermemos con cuestiones del polvo, ¿no? O de la tierra en sí. Y esto se debe, les decía, estas manchas a que, por ejemplo, la altura y la humedad se debe a que donde hay muros, como hay rocas, hay piedras que realmente están hechas, ¿no? Las estructuras, los edificios, las paredes de estas casas, estos edificios, palacios, retienen agua, retienen humedad y es como en sus macetas, las piedritas que tienen las plantitas. Entonces, por eso ahí es donde se ve las manchas, pueden ser más verdes, que retengan humedad, o al contrario, no, como no dejan que las raíces entren muy profundo, entonces son pastitos o cultivos muy pequeñitos, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta imagen de perfil, déjenme ver, ahí está, donde hay edificaciones, hay muros, hay paredes, ahí a veces crece muy poquito la vegetación o los cultivos, y en cambio donde no hay paredes crecen más altos. O les vuelvo a decir, cuando llueve mucho, retienen humedad de estas piedritas y entonces ahí se ven estas manchitas más verdosas, como las vemos acá abajo, y en las otras partes pues no hay estos muros, ¿no? Les digo, excaven donde excaven, y por eso les digo, es importante la cuadrícula. Podemos empezar a rescatar las evidencias culturales o los vestigios de estos seres humanos, de los seres humanos, digo, de cualquier parte del mundo, ¿no? La arqueología no tiene nacionalidad. ¿Y por qué es importante llevar un registro de lo que excavamos, no importa dónde sea, a partir de, les digo, idealmente, primero buscar dónde excavar y después seguir estas manchas, ¿no? Por ejemplo, esta es una fortaleza romana, Vintolanda, en el Reino Unido, y que ya habían excavado una parte de este conjunto, pero cada año o cada temporada de excavación y regreso, pueden ver que solo habían excavado esta parte y estaba como si fuera un campo de fútbol, ¿no? Muy bonito, muy verdoso, todo el resto, pero aquí se ve que ya excavaron todo un sector lleno de cuartos, ¿no? Que pueden ser como las barracas, ¿no? Los lugares de los militares, ¿no? Entonces, y después estamos excavando, ¿no? Para que vean ustedes cómo se van haciendo más cosas, ¿no? ¿No? Entonces aquí vemos, ¿no? Saludos a Sari, que me manda mi hijita. Vemos cómo se están excavando otro sector, ¿no? Entonces, si no llevamos un control de lo que estamos recuperando, después no vamos a saber qué se hacía en qué cuarto, en qué edificio, en qué casa, quiénes vivían en uno o en otro lado, ¿no? Gerardo pregunta, ¿cómo sabían que en esas manchas había casas? Bueno, justamente como les había mostrado en esa imagen de perfil, estas manchas no son al azar, ¿no? Se habla de retención de humedad o ausencia de retención de humedad. Entonces, muchas veces algo debajo de la tierra está provocando que haya más humedad y por lo tanto crezcan los cultivos, las plantas, los arbustos, o no deja que crezcan. Entonces, justamente con fotos aéreas, con globos, ahora con drones, que es lo más reciente en la arqueología, pues que además ahorra mucho dinero de estar llevando globos y además de que haya viento o mal tiempo, todos los drones agilizan mucho este registro, pues es lo que nos permite saber que hay algo que no es propio de la naturaleza y es más bien de seres humanos, y cuando se han excavado, pues se puede confirmar que hay, pues realmente hay las casas, las estructuras, ¿no? Y para que ustedes vean que no es exclusivo de zonas de selva, de bosques, de cultivos, también en las zonas del desierto, en el norte de México, o en los desiertos como el Sahara, en Egipto, en Israel, en el Medio Oriente, ¿no? Allá en Arabia, podemos ver que sí, se aprecian unas cuadrículas, unas estructuras, pero también hay manchas, ¿no? Aquí más bien debido a que son los muros que están sepultados por las dunas de arena o por la erosión que arrastran las partículas de la arena,
Y si ustedes hicieran la excavación, removieran este exceso de arena, estas capas que están encima de las casas, los patios, los edificios, los palacios, pues ustedes podrían, ¿no? De una forma más sencilla, que donde hay más humedad y hay más tierra, hay raíces, vegetación y otros animalitos, ¿no? Los topos nos pueden mover muchas cosas bajo la tierra. Podemos ver, ¿no? Con mucho detalle, pues las estructuras, ¿no? Y pues obviamente, mucho de lo que nosotros visitamos en la arqueología, quiero señalarles que cuando ustedes visitan un sitio arqueológico, no son pirámides en la nada, ¿no? Mucha gente cree que nada más visitan la pirámide del Sol, de la Luna o el templo de la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, y eso es Teotihuacán, por ejemplo. O las famosas pirámides de Egipto, ¿no? Las de Giza. Y muchos dicen, ay, qué bonito, son 3 pirámides con alguna que otra más. Pues he de decirles que las pirámides no están aisladas. Pregunta, ¿no? Reina, que Emilia pregunta, es mi hija, sobre las estructuras, ¿puede crecer vegetación? Sí, sí puede crecer vegetación. Vamos a mostrar más adelante en la selva cómo hasta los árboles pueden estar creciendo en los muros, en los techos de las pirámides mayas, por ejemplo, ¿no? Sean casas, templos o palacios, ¿no? Entonces les decía, no son pirámides aisladas, porque si ustedes no están al nivel del visitante, ¿no? O en el caso de Egipto, en estas pirámides tan famosas, al lado del Cairo, que muchos creen de los turistas que nada más son las pirámides, si se subieran a uno de los globos, que hay paseos en globo, esto es lo que verían, ¿no? Está la esfinge, están las pirámides, pero vemos que hay más casas, más templos, más palacios, incluso se encontraron almacenes, depósitos, bodegas, los comedores de los trabajadores que construyeron estas pirámides, los que les daban, por ejemplo, entre otros alimentos, pescados, porque se encontraron las espinas, las vértebras, entre otros restos de los animales que comían, ¿no? Entonces, para que vean que las pirámides están muy bonitas, pero son parte de ciudades, ¿no? Así como si pensemos en 100 años un arqueólogo se hubiera derrumbado la casa de ustedes, fuera a excavarla, sabe que no es una casa sola o un departamento, si no hay más casas, hay bancos, hay plazas, entonces eso es lo que piensen ustedes hacia el pasado, es lo que tratamos de hacer con estas pistas como detective, estas piezas del rompecabezas los arqueólogos. Y pueden ver que esto sucede en cualquier sitio, ¿no? Igual cuando visitan Teotihuacán creen que nada más está la calzada de los muertos con estas 3 pirámides que casi todo el público visita, pero si ustedes ven desde los globos, que hay paseos en globo, pues van a ver que sí, ok, esto es lo que está abierto al público. La ciudadela y el templo de Quetzalcóatl, la calzada de los muertos, la pirámide del Sol y de la Luna, el palacio de Quetzalpápalol, entre otros, pero Teotihuacán está lleno de cuartos, departamentos, se llaman conjuntos departamentales porque podían vivir 3 familias dentro de un conjunto de estas paredes, ¿no? Compartían, diríamos como en nuestra época actual, en un condominio, en un edificio, así pero a nivel horizontal, en condominios horizontales, así vivían los teotihuacanos, por ejemplo. Y entonces tenemos alrededor de Calzada de los Muertos, pero si ustedes, si estuviera habilitado a todo el público, caminaran más allá de estas paredes de la Calzada de los Muertos, verían casas, cuartos, templos, patios, palacios, entre otras, ¿no? Entonces pueden ver, casi no hay un espacio libre, salvo esta gran plaza, y la de la Ciudadela, y la que está en Plaza de la Luna, frente a la Pirámide de la Luna, que se puede ver como un espacio abierto, ¿no? Y realmente incluso hasta los pueblitos que rodean Teotihuacán hay estructuras de la ciudad de Teotihuacán. Entonces, para que vean cómo muchos visitamos la Pirámide del Sol, la de la Luna o el Templo de Quetzalcóatl, pero Teotihuacán es inmenso, ¿no? Y esta es una de las ciudades más grandes de todo el México antiguo. Y algo que nos puede mostrar que no es exclusivo del centro de México o en Egipto es que algo que ha revolucionado mucho el identificar la extensión de las ciudades, por ejemplo, en zonas de difícil acceso como las selvas, aquí de la zona maya, Centroamérica, el Amazonas, o se pueden ir a la India, a Vietnam, el sudeste asiático, es que esta técnica, les digo que es con imágenes satelitales y con una especie de señal de láser que manda esa señal a la Tierra y atraviesa la cobertura de la vegetación de la selva o los árboles, los quita, diríamos, de forma digital y recrea la superficie, sean montañas o sean estructuras del ser humano,
y podemos ver las pirámides, los templos, los palacios, las calzadas, las calles, las plataformas, las plazas, los patios, hasta las más pequeñitas de las estructuras, las casas de los, diríamos, más pobres o de menor poder en cuestión de dinero a los gobernantes. Podemos ver, porque si ustedes fueran en una avioneta, en un globo, verían esto, ¿no? Árboles, hierros. Si han viajado a Cancún, cuando están volando ya cerca de Cancún, habrán visto que hay una selva y se ven solo la carretera, algunas calles, pero es casi impenetrable. No se ve qué hay abajo de ese mar verde, ¿no? Con esta técnica podemos nosotros recrear o saber más o menos qué hay bajo la cobertura de la vegetación. Pero estas manchas también hay en el mar. Por eso les digo, la arqueología no nomás se hace en tierra, también hay arqueología en el agua y se llama arqueología subacuática, en el mar, en los ríos, en los lagos y las lagunas. Y es muy interesante porque, por ejemplo, ustedes pueden ver estas son en la Bahía de Chetumal, pero las hay también en Canadá, en la costa de Baja California, en Asia. Es muy extraño, ¿no? Este es el mar, es una bahía de bajo fondo, es como cuando van a Cancún y van a Isla Mujeres y pueden ver hasta manchas de los arrecifes de coral y los pececitos. Se ven con avionetas o con Google Earth, que ahora es esta manera de visitar varias partes del mundo, pueden explorar muchos, como si estuvieran volando sobre ellas, las zonas del mundo. Se ven estas como líneas que terminan en una especie de J, ¿no? Pues resulta que hay muchísimas de ellas a lo largo de esta zona que está frontera con Belice, como uno de los ejemplos que les quiero mostrar, y no son de la naturaleza. Son alineamientos, diríamos, como tecorrales o muros de piedra que los mayas antiguos, en este caso en particular, hicieron para que cuando la corriente del mar viene hacia donde está abierta la J, la curvita de la J, pegan ahí los peces que vienen nadando con la corriente y entonces empiezan a dar vueltas en el remolino que genera esta J. Y los mayas ya llegaron solo con las redes y los capturan más fácilmente, ¿no? Entonces, para que vean que tenemos estas evidencias. Ya hay más preguntas, ¿no? John Silva, saludo, nos pregunta, ¿las de México son pirámides o cómo se llaman y en Egipto o son basamentos piramidales? Bueno, realmente, nada más manejé todo lo de pirámides para que los niños se entendieran más fácilmente, pero realmente sí hay diferencias en la manera de llamarle a las distintas estructuras o edificios, ¿no? Podemos decir para un término más neutral, porque decir pirámides que realmente tendría que ser un triángulo tridimensional, no todas las estructuras son así, entonces basamentos piramidales o basamentos rectangulares, circulares, depende de la forma geométrica que tengan, ¿no? Y eso aplica no solo a Egipto o México, en cualquier parte del mundo. Y Paola, Ramírez, nuevamente saludos, Paola. Todas estas estructuras que no vemos en Teotihuacán, ¿están sepultadas o no nos dejan pasar? Pues muchas ya están excavadas, pero no están abiertas al público porque el piso es de estuco. Y si ustedes han visto, por ejemplo, en el metro, con los miles de personas que caminan las escaleras, han visto que a cada rato andan cambiando los peldaños porque se están haciendo curvos de tanto desgaste. Por eso no se permite a todo el público entrar a estas zonas, porque se va desgastando los pisos de estuco y además muchas veces se hacen análisis químicos a estos pisos para saber qué actividades se hacían. Por ejemplo, donde hay cocinas, muchas veces se derramaban líquidos, entonces esos líquidos que pueden ser ricos en grasas, en proteínas, en otro tipo de elementos químicos, se puede detectar con ayuda de químicos en los pisos de estas casas antiguas. Y si empezamos a dejar que el público llegue, ¿qué tal si se le caiga en un refresco, ¿no? O fuma y nos echa una colilla de cigarro, eso nos altera los datos. Por eso es que no se permite entrar a todas las zonas que están en proceso de investigación. Y les decía, ¿no? Que es la arqueología subacuática, porque tenemos, por ejemplo, ¿no? Estas acumulaciones o concentraciones de enorme cantidad de ánforas, ¿no? Estas son, por ejemplo, se han estudiado en el Mediterráneo, allá en Europa y en África, que contenían vino, aceite de oliva, entre otros líquidos o productos, ¿no? Y es que tienen esta forma porque si ahí alcanzan a ver, hay restos de madera, no siempre se conserva, de los barcos, por ejemplo, fenicios, vikingos, romanos, entre otros, ¿no? Incluso cuando ha habido maremotos y se han hundido partes de ciudades, como Alejandría, la famosa Alejandría en Egipto, pueden ver que hay esculturas, esfinges, ¿no? Enfrente de la bahía donde está el actual puerto de Alejandría en Egipto, ¿no? Y los barcos, les digo, o sea, lo que vemos es esto, ¿no? Y es producto de que era un barco así. Ustedes dirán, ¿y por qué no se ven como en la película de Piratas del Caribe, que está el barquito entero con las velas y todo? En cambio, sí se encuentran, por ejemplo, cerca de
Noruega o Suecia, Dinamarca, los barcos vikingos casi enteritos. Eso se debe a la temperatura del agua. En aguas frías se conservan mucho mejor las maderas, porque en las aguas tropicales, como las que hay en México, hay una especie de polilla de agua que se llama el Teredo navalis, ¿no? O la broma, así se le conoce, que es como una polilla que taladra y perfora toda la madera, y por eso cuando estamos nosotros a nivel de arqueólogos o buzos recorriendo las costas de México, encontramos ya nada más las partes de metal, la cerámica, las vasijas, las anclas, por ejemplo, en barcos ya de la colonia, de más recientes, y no nos queda casi nada de la madera porque se la comen estos animalitos como una polilla. Y nada más para que vean lo bonito que se puede ver de esto. Creo que no me permite poner el link, pero bueno, era que estos fondos de los barcos nos permiten recrear con ciertos programas de computadoras cómo se ven los barcos actuales, ¿no? Entonces eso es muy, muy bonito, muy interesante. Y bueno, nada más para continuar, ya que nosotros hemos visto dónde podemos excavar, dónde podemos hacer este tipo de intervención, ya gastar realmente los recursos para quitar cada una de estas capas, pues bueno, nos preguntaba por ahí Gerardo hace un rato, esas manchas, ¿cómo podemos saber que realmente puede haber muros de casas, estructuras, ¿no? Bueno, las manchas son un indicador, pero obviamente es algo muy visual, ¿no? Para tener una mayor certeza, digamos que, como cuando ustedes van al doctor y les hacen placas de rayos X, hay otras técnicas de la arqueología apoyándose en geólogos, geofísicos, bueno, otras ciencias, geoquímicos, y pasan una especie de un carrito, diríamos como si fuera como una podadora de césped, para que se den una idea, que va generando imágenes del subsuelo, ¿no? O a veces son térmicas o a veces pasando electricidad, y nos mide qué tanto rebotan o no la corriente de la electricidad, y nos deja ver qué hay debajo de la tierra. Entonces, entre más, en este caso, más rojas se ven las manchas, son de algún material más duro, es decir, rocas, por ejemplo, y en cambio, entre más verdes y azules, quiere decir que es tierra sin ningún tipo de material duro. Y acá pueden ver que entonces se decidió excavar para confirmar que estas manchas rojas eran muros, y ustedes pueden ver que lo que parecía que eran muros, al excavar, pues resultó que sí eran muros de casas, ¿no? Y pues eso, les digo, esa es una que parecen imágenes como las de quien, sobre todo sus papás, recordarán mucho a Depredador, ¿no? Que eran imágenes térmicas. También hay otras que son como las placas de rayos X y es lo mismo, ¿no? Esto no está excavado y pasaron estos aparatitos para poder ver qué hay sin excavar, ¿no? Y tener una mayor certeza de que realmente la mancha no es por la vegetación en sí, sino porque sí hay algo más duro, en este caso, muros de piedra o de algún otro material en ellos, ¿no? ¿Cómo se excava, no? Entonces ya vamos llegando les digo que es lo que muchos cuando entran a la arqueología es lo que ya quieren hacer inmediatamente, ¿no? Cuando te van a enseñar a manejar y tú ya quieres ya meter las velocidades y todo y no te tienen que enseñar las reglas de tránsito y todo eso. Bueno, ¿cómo se excava, no? Porque se ven muy bonitos los materiales, las pirámides, basamentos, ¿no? Estas casas, edificios, palacios, pero tiene un orden en hacerse este tipo de trabajos, ¿no? Por un lado, uno se aproxima. Bueno, te sigo. Carlos nos pregunta, ¿dónde se puede estudiar arqueología? Bueno, en México hay muchos lugares. El que tiene la mayoría, o bueno, que es la más antigua que da arqueología es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está al lado de la sala Olinjo Lisli, ahí cerca de Plaza Cuicuilco y la zona arqueológica de Cuicuilco, en periférico sur con Insurgentes Sur. Pero también recientemente la UNAM tiene una carrera de arqueología. La Universidad de Yucatán también tiene, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Zacatecas. Hay distintas universidades en el país que dan arqueología, y fuera de México, en Estados Unidos, en Europa, hay muchas universidades, en otros países, que dan arqueología, ¿no? Entonces, les decía que para nosotros trabajar ¿qué es lo más maravilloso que puede encontrar un arqueólogo? Bueno, ahorita vamos a mostrar algunas de esas cosas. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues a mí, revelar el pasado. Ver como que va saliendo a la luz secretos de, por ejemplo, los artesanos. A mí me gustan mucho los que trabajaban la joyería. Me gusta saber cuáles eran sus maneras de hacer las piezas y por qué lo hacían de una forma y no de otra, ¿no? ¿Cuál era su secreto, su técnica,
su especialidad, ¿no? Les decía, entonces, para excavar, por ejemplo, no se trata de que ya que sabemos que hay estructuras, que hay casas, palacios, templos, vamos a abrir todo, no. Para, por un lado, medio ver qué tan fácil es intervenir estas estructuras o estas casas, estos palacios, se hacen varios tipos de excavaciones. Les decía, una es un cuadrito, ¿no? De 2x2, entre otros. Otros son como trincheras, como la de los militares. Dan de cuenta, aquí se ve que está haciéndose una misma cala para llegar hasta la estructura. Entonces se hace desde el patio, una zona más plana, para tratar de dar con las paredes exteriores de la casa, del templo, del palacio, la pirámide, y después ya se va interviniendo el resto para tratar de ver cómo está construida y si ya se puede definir bien, empezamos a abrir más excavaciones hasta lograr liberarla toda la estructura, todo el edificio, toda la casa, todo el palacio, ¿no? A ver que no avanza. Ahí está. Y el nivel de la excavación lo podemos tener desde una unidad de una casa, diríamos, la casa de cualquiera de ustedes. Esta es de la doctora Linda Manzanilla, que es de las arqueólogas más famosas y reconocidas del país. Fue mi maestra en su momento. Y pues ella es de las que excava, completa las zonas que ella aborda, que se llama excavación extensiva, y ella le permite saber áreas de trabajo, de actividad, entre otras, ¿no? Dónde eran los cuartos, dónde era la cocina, dónde vivían, dónde comían, entre otras, ¿no? Pero les digo, podemos ir desde una casa a un barrio, aquí hay muchas casas, un palacio, puede ser, les digo, podemos ir desde algo pequeño a algo grande, algo mucho más grande. Es como si imagínense que excavaran el Palacio Nacional en la Ciudad de México, que estuviera en ruinas. Entonces, no importa el nivel de escala que estemos viendo. Y también nos interesa ver desde el entierro, porque también trabajamos con restos humanos, los esqueletos desde el que sea, digamos, más sencillito, su tratamiento, ¿no? Su enterramiento, que puede estar acompañado a veces sin nada, a veces con una vasija, con pocos objetos. Una persona, diríamos, más pudiente, con mejor nivel adquisitivo, con más dinero, por así decirlo en términos generales. Entonces tendría mayor cantidad de objetos, ofrendas, vasijas, joyería, entre otras. A mausoleos como este de los guerreros de terracota del emperador Qin en China. Entonces imagínense que a esta excavación está abierta al público, pero vean, parece del tamaño ya no de un estadio de fútbol, incluso más grande, ¿no? Entonces, para que vean el nivel de dimensiones que podemos tener en las excavaciones, y que me preguntaban, ¿no? Por ejemplo, mi niña Emilia, ¿podían crecer árboles en las estructuras? Ahí podemos ver, hasta arriba de estas enormes pirámides o basamentos, que son la estructura 1 y 2 de Calakmul, que son de las más altas que hay en México. Quien pueda visitarlo, les recomiendo, es muy bonito. Además, subir hasta acá arriba y ver un poco la curvatura de la Tierra en un mar verde de árboles es bellísimo. Pueden ver cómo se ven árboles que están creciendo arriba. Muchas veces ya no los retiramos porque si quitamos ese árbol, las raíces están tan metidas en las paredes que pueden tirar las estructuras, ¿no? Entonces, por eso las dejamos. Además de que ustedes verán algo muy diferente en este sitio, hay muchos otros sitios que están en la selva maya, a Chichén Itzá, por ejemplo, o Palenque, que habrán visitado muchos de ustedes. Ahí las plazas están totalmente taladas y deforestadas, porque antes no se tomaba en cuenta que también tenemos que tener no solo zonas arqueológicas, sino ahora zonas ecoarqueológicas, ¿no? Eso no es, por eso esas excavaciones que son de hace 50 o más años, se deforestaban las plazas y por eso ustedes cuando caminan hacia el castillo de Chichén les da un calor terrible, pues si ustedes caminan en Calakmul, a veces no se da una idea qué tan grande es la ciudad porque está lleno de árboles, ¿no? Entonces, acá, en este tipo de parques ecoarqueológicos, se protegen la naturaleza y no nada más los restos de los seres humanos. Pero les digo, podemos excavar desde la selva al desierto, esto se empetra en Jordania, pero también en México podemos ir a Casas Grandes o Paquimé en Chihuahua y así en lugares, ¿no? Cañones, acantilados, en zonas de alta montaña, desde una de mis exalumnas, mi amiga Iris Hernández, ¿no? En el Nevado de Toluca se han encontrado ofrendas en la Laguna del Sol y de la Luna, hasta arriba, de gente que habitaba el Valle de Toluca y de los mexicas, por ejemplo. Hay nieve en ese lugar, por ejemplo, en cierta época del año. Al lado del mar, ¿no? Las costas, Tulum, esta es una foto que yo tomé en la Bahía de Chetumal, con un sitio maya que se llama Cerros, y bajo el mar, ¿no?
Entonces les digo, la arqueología se hace en distintos ámbitos, ecosistemas, en todo el mundo, ¿no? Y algo muy bonito es que también en la arqueología hay a veces ciertos lugares, ciertas zonas que se han excavado que son lo más cercano a viajar al pasado. Y uno de esos lugares tan famosos es Pompeya, ¿no? Es como si fuera fotografía, una instantánea, o esas películas de ciencia ficción que viajan al pasado, es lo más cercano, porque pues realmente es una ciudad entera, junto con Herculano y otros asentamientos que rodean este enorme volcán, el Vesubio, que es bellísimo caminar por sus calles. Por ejemplo, estas rocas, estas piedras que ven en las calles, ¿no? Las aceras que hay cruzando las calles y están a lo largo de las aceras que hay en esta ciudad, no están al azar, sino justo son para que en época de lluvias, por ejemplo, se vuelven, ustedes habrán visto cuando llueve en la Ciudad de México, en otras ciudades del país, aunque haya drenaje, pues luego hay como si fueran ríos de agua las calles. En cambio, si tienen estas rocas que sobresalen de la calle, son como los pasos peatonales, las cebras, por ejemplo, y entonces ustedes pueden pasar de un lado al otro de la calle sin mojarse los pies en época de lluvias, por ejemplo. Entonces pueden ver que no están al azar, no es porque a los romanos de esta zona, los de Pompeya, les gustaba poner esas rocas para estorbar, ¿no? Tienen su función. Y algo muy bonito es que aquí se han encontrado, como si fueran fotografías, les digo, zonas de comida, ¿no? Por ejemplo, si fuera una especie de buffet o comida rápida, se encontraron restos de distintos alimentos a lo largo de estos huecos y en vasijas, en ollas, ¿no? Y eso se debe a que pareciera como si hubieran dejado todo y se hubiera abandonado inmediatamente los distintos cuartos y las casas. Y les digo, es una ciudad entera, es bellísimo. Y se debe a que hizo erupción el Vesubio y fue tan rápido, ¿no? Tanto la cayó durante horas, ceniza, y después flujos de lava y nubes ardientes que carbonizaron y, diríamos, rostizaron a la gente que vivía en Pompeya. Entonces, pues eso quedó como si fuera un terremoto, algo así que dejara destruido toda una ciudad, pues quedarían muchas de las cosas de la gente que estaba haciendo antes de que sucediera ello, ¿no? Y eso se debe, pues ustedes pueden ver que si quitan toda la tierra, en realidad no es tierra, son las capas de la ceniza que cubrió esta ciudad y la de Herculano que está ahí cerca. Y les decía, pues la gente tristemente también podemos ver, ¿no? Que hasta están retorciéndose un poquito porque pues como los pollos rostizados quedaron tatemados por estas nubes ardientes y quedaron niños, a jóvenes, a adultos que trataron de huir de esta nube ardiente y estos flujos del volcán Vesubio, ¿no? También a veces es un poco triste, ¿no? Y también tratar con respeto, pues, a estos, pues, fueron seres humanos, ¿no? Que vivieron, sí, 100, 1000, 2000, 5000 años antes que nosotros, pero, pues, uno puede ver, ¿no? Hasta perritos, como en este caso. Y los arqueólogos, lo que vemos también con estos restos es, ustedes pueden ver ciertos muros, ¿no? Cierta altura, pero realmente se trata con esta, por ejemplo, son recreaciones tridimensionales, cómo debieron ser estas casas, templos, palacios, ¿no? Solo vemos a veces pedacitos de estas cosas antiguas, ¿no? Estos restos antiguos. Paola nuevamente nos pregunta, ¿todos los arqueólogos tienen que excavar o pueden hacer otra cosa? Te enseñan en la carrera a excavar, pero no necesariamente te dedicas a excavar cuando ya ejerces como profesional, ¿no? Yo sí excavo, pero hay veces que por razones de el trabajo, de la vida familiar y todo, pues no puedes irte meses o años a la selva a excavar, ¿no? Entonces, te dedicas más a analizar materias de laboratorio, pero cuando se puede, a mí me encanta irme a excavar, ¿no? O sea, me encanta estar ahí llenándome de tierra, como dirían, ¿no? Como las gallinas que hacen baños de tierra, ¿no? Pero no es forzoso. Hay arqueólogos de laboratorio, arqueólogos de campo, hay de todo tipo de actividades, ¿no? Les digo, pues tenemos, ¿no? Les decía, la cuadrícula es importante hacerla, así empezamos, y conforme vamos quitando podemos ver las distintas capas, ¿no? Rellenos de las estructuras, registramos dónde están los muros, qué salió en qué cuadro, ¿no? Aquí me tocó, por ejemplo, trabajar un entierro de unos niños. Agradezco a Estela Martínez, una amiga de nosotros, que me invitó a trabajar allá a Zacatecas, entonces a mí me encantó estar viendo. Además salieron con los niños con adornitos, sus joyitas, diríamos, de turquesa, de concha. Bueno, a mí me encantan esos materiales. O hace más tiempo, ¿no? Que trabajé y encontramos una estela maya con sus glifos que no se había reportado, ¿no? Entonces, muy, muy bonito, cerca de Sibanché, allá en el sur de Quintana Roo. Este es en Paul Bosch. Y entonces, bueno, justo había una pregunta que quedó por ahí, que qué era de lo que más a uno me ha gustado en la arqueología, pues es justamente revelar
los secretos que nos tienen las piezas. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto tiempo se tardó en hacerlo? ¿Por qué eligió traer materiales de a miles de kilómetros de distancia cuando no existía el caballo, en el caso de México antiguo, para traer eso? Por ejemplo, una turquesa, un jade, para el caso de Tenochtitlan, por ejemplo. Entonces, ¿cómo registramos los objetos o los materiales, los restos de este pasado en las excavaciones arqueológicas? Estamos casi por terminar para no hacerles tan aburrido, ¿no?, esta presentación. Entonces, lo que se hace, les digo, estas son de cortesía del Museo del Templo Mayor. Esta es una de las ofrendas más bonitas, es la ofrenda 41, es una caja de piedras, se llaman tepetlacalis, y cuando se levantó su tapa, pues, como si fuera estos cajas del tiempo, estos cofres del tiempo, pues se encontraron pues máscaras, objetos de concha, una canoa miniatura, pececitos ellos en concha nácar, e incluso tenía todavía agua, pintura azul, porque estaba dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿no? Entonces el registro se hace, ¿no? Se recogen las piezas, se registran, se dibujan, se fotografían, se va quitando una por una las piezas. Esta es otra de las ofrendas del Templo Mayor, es muy bonita, la llamada Cámara 3, dedicada a los dioses del maíz y la fertilidad, y también Tlaloc. Y es muy importante, por ejemplo, empezar a separar y a identificar cada uno de los objetos, los materiales que hay en estos depósitos, en estas excavaciones que tenemos. Y lo que buscamos como arqueólogos también es identificar, por ejemplo, este cetro en forma de serpiente hecho de turquesa y pedernal con pirita. Pues, por ejemplo, el dios Huitzilopochtli porta un cetro de mosaico de turquesa con bolitas de pirita, por ejemplo, que era con el que le ataca cuando nace a la Coyolxauhqui, la diosa lunar, y sus 400 hermanas, porque pues no querían que él naciera, ¿no? En los mitos de los mexicas, ¿no? Entonces, así es como tratamos de identificar la función o qué está representando, qué está significando, qué simboliza, o qué adorno, qué objeto, ¿no? Por ejemplo, si encontramos un alfiler, para nosotros sería un alfiler, pero qué tal si es un, por ejemplo, en Sudamérica se llaman tupus, ¿no? Que es un prendedor de ropa que es para sellar un poncho o un zarape, ¿no? Entonces, lo que parece una aguja, en un lugar puede ser una aguja, en otros puede ser un sujetarropa, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar ello. Y pues obviamente nosotros nos gusta, ya vimos la parte de la arquitectura, de los edificios, el campo, pero también los objetos, ¿no? Tutankamón es muy famoso, ¿no? Es de los que en la arqueología, por la parte de Egipto, pues es de las máscaras más famosas, hecha de oro, con un montón de piedras preciosas y vidrio, entre otras. Pero a nosotros no solamente es suficiente ver el objeto en sí. O sea, ustedes van al museo y dicen, ah, mira, una vasija, una urna, un collar, un caracol, pero nosotros tratamos de que la pieza no esté solita, sino que sea parte de un rompecabezas mayor. Por ejemplo, Tutankamón fue enterrado en varios sarcófagos, estaba decorada digamos, su tumba, su cripta. A su vez, tenía muchos objetos que lo acompañaron al más allá, objetos de distinto material, y les digo, como si fuera una matrushka o estas muñequitas que abres una y hay otra más chica y más chica y más chica hasta llegar a la más pequeñita. Tutankamón fue enterrado así, su momia, y se pusieron muchos sarcófagos. Pues nos interesa saber también por qué le dan ese tratamiento a sus cuerpos. En otras partes del mundo los creman, los meten en vasijitas, entonces eso es lo que nos interesa, ¿no? Y también la momificación, no solamente por el caso de Egipto antiguo, se da en seres humanos, también hay animales, gatos, perros, e incluso insectos como los escarabajos, para que vean que eso es algo que buscamos también los arqueólogos, ¿no? Tratar de entender por qué los seres humanos del pasado tratan el cuerpo humano, hacen estos objetos y depositan este tipo de personas o animales de esa forma. Y eso podemos verlo igual en el caso de Palenque con el rey Pacal, que tiene su tumba, está hecha en piedra, no es como la de Tutankamón con oro. Y pues bueno, así fue encontrado, ¿no? El esqueleto del rey Kinishkana Pakal. Tenía un montón de objetos de piedras verdes encima, entre otras, pero ustedes cuando se les dice Pakal o van al Museo de Antropología, a la Sala Maya, siempre reconocen la máscara de Pakal y sus adornos. Vean, aquí ya está todo armado, todo muy bonito, pero en realidad estaba todo un poco movido porque pues perdió ya la parte de la carne, los músculos, todo el esqueleto, bueno, el cuerpo de Pakal, y se van cayendo y desplazando las piezas, ¿no? Y esto es lo que uno cree, que así uno encuentra las piezas, pero ya vieron que no, que eso también es, les digo, parte de los rompecabezas que hacemos con ayuda de las y los restauradores, ¿no?
Y eso mismo sucede con el Señor de Zipán, es lo mismo, ¿no? También tenemos que es una tumba muy famosa en Perú y también está llena de objetos. Están acompañándolo sus sirvientes, sus esposas y están llenos de objetos arqueológicos. Imagínense, esto tardaron más de 7 meses en poder excavar esta tumba, por ejemplo. Para que se den una idea de todos los días estar haciendo este tipo de trabajos. Y bueno, les digo que algo de lo que a mí más me gusta, que estaba la pregunta por ahí, es qué es de lo que más te ha gustado. A mí, por ejemplo, haber analizado la joyería del rey Pacal. A mí es de lo más bonito, ¿no? Aquí estoy con mi esposa, ella está estudiando el mono de obsidiana, por ejemplo, y hacemos distintos análisis, o sea, no solo lo hacemos nosotros, en todas partes del mundo te enseñan a analizar con distintos aparatos como los microscopios, que quizás algunos de ustedes en la escuela los habrán visto en la clase de biología, si no, ya les tocará en la secundaria, en la prepa. También hay otros aparatos más especiales, que son unas especies como si fueran las que usan las de las cajeras en el súper, ¿no? Que disparan, en este caso, un infrarrojo y les da un precio. Acá son rayos X y permite saber qué elementos químicos tienen los materiales que están irradiando, entre otras técnicas, ¿no? Y entonces con eso podemos saber si, por ejemplo, una turquesa es una turquesa, una jadeíta es una jadeíta, una concha o es un hueso, si es oro, aunque se vea dorado, es una plata dorada, lo que parece cobre puede que no sea cobre, lo que parece hierro puede ser plomo, eso es lo que nos permite saber estas técnicas. Y nos basamos en lo que salen los códices, ¿no? En las pieles, las plumas, las conchas, la joyería, y de dónde viene. Eso es lo que nos interesa en el estudiar los materiales. Y ya estamos casi terminando para que vean que es tan bonito descifrar qué están haciendo, para qué sirven los objetos. Por ejemplo, estos son de un sitio muy famoso, de los más importantes de Estados Unidos, Chaco Canyon o Cañón de Chaco, y este es uno de los cuartos más importantes de Pueblo Bonito, así se llama, que se encontraron todas estas vasijas, así las encontraron arqueológicamente ya limpias, y resulta que en varias partes de Arizona y Nuevo México se han encontrado también tazas como las actuales que uno vería en las cafeterías, y al hacerle los análisis de adentro que había en estas vasijas, pues resultó que había cacao. Es decir, esta gente que tienen 500,000 años antes de nuestra era, ya bebían chocolate. No con leche, porque aquí no había vacas, pero ya bebían chocolate como el chocolate puro que ustedes pueden comer en los restaurantes o hacer en casa, ¿no? Y el origen de los materiales es muy importante porque pues, nos interesa saber, por ejemplo, la ofrenda 17 del Templo Mayor, ustedes pueden ver que hay coral cerebro, cuerno de venado, hay objetos de basalto como el que hay en el Pedregal, ahí en la zona de la UNAM, o hay objetos de obsidiana, hay piezas de turquesa, de jadeíta, arena de mar. Entonces, lo que nos interesa es justamente ir separando estas piezas de rompecabezas y estudiándolas con estos microscopios, estos aparatos de rayos X, entre otras. Podemos saber qué cosas, aquí está Tenochtitlan, qué viene de Puebla, del Estado de México, qué viene ya de Oaxaca, de Guerrero, incluso de Guatemala, de Estados Unidos, de la costa del Golfo de México, de Quintana Roo en el Mar Caribe, de la zona de Acapulco, hacia Manzanillo, entre otras, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con los estudios. Y ya estamos a punto de finalizar, quedan como 3 diapositivas. Pues también algo muy bonito es que ustedes pueden ver que, por ejemplo, a los que les gusta pintar, esto es de los murales de Diego Rivera, y a nivel arqueológico en Teotihuacán se encontró una especie de godete o paleta de pintura, como las que usan ustedes con las acuarelas. Y los antiguos también usaban distintas tierras, minerales, rocas para hacer los colores y pintaban las paredes, los códices. Y lo más bonito es que incluso para sobre todo a los niños y adolescentes les encanta, bueno, a mí me encantó estar con Reina, mi esposa, fuimos en un parque como si fuera de diversiones, pero de arqueología, que se llama Arqueología Experimental de Burgos, cerca del Atapuerca, que es un sitio muy famoso de los primeros ancestros de los seres humanos en España. Pues ahí a los niños y adolescentes y al público en general, como si fuera una especie de Six Flags, les enseñan a echar flechas con arcos como los que tenían los cromañones, los neandertales, las pinturas de manos, y aquí es muy bonito porque pueden ver manos derechas o izquierdas por el tipo del pulgar, manos, ¿no?, de distintos tamaños que pueden ser papá, mamá y niños porque son las pequeñitas, y están hechas con distintos tierras, polvos, pigmentos, y se pueden hacer en fresco, es decir, en positivo, que se embarran la mano completa,
o con un hueso, que para usted, cuando visitas el parque no te ponen el hueso, te ponen un popote o algo, soplas este líquido como la de las acuarelas, y entonces queda el negativo de tu mano del color que tú quieras, ¿no? Entonces este parque es muy bonito, ojalá en México tuviéramos algunos así, porque realmente se ve mucho de lo que hacemos los arqueólogos, cómo reproducimos, reconstruimos el pasado, cómo vivió, trabajó, comió, vivió y murió esta gente del pasado. Y pues les agradecemos su tiempo y muchas gracias y feliz Día del Niño y de la Niña. Y bueno, hay unas últimas preguntitas. Al momento de ejercer la carrera y están en las excavaciones, ¿cómo nos autorizan o qué se debe hacer? En el caso de México, depende en otros países, hay un consejo de arqueología, se llama, que es un órgano que regula las excavaciones, es decir, no se trata de que tú vas con pico y pala y haces hoyo donde quieras, sino mandas qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, un escrito, un proyecto. Y ellos te autorizan si sí te dejan hacer la excavación o no, o el recorrido, esta prospección, ¿no? En el caso de mi niña Emilia, pregunta si los collares se desarman y son cuentas, ¿cómo saben en qué orden van? Eso es muy importante. Obviamente lo idóneo es registrar el orden de cada una de las cuentas, como cuando se les rompe un collar o en el caso de estos contextos, ya no se conservan en muchas ocasiones el hilo que articulaba o que engarzaba todas las cuentas, ¿no? Entonces, si no hay un buen registro del orden de las piezas, pues tú te armarás un collar, pero pues quizás no sabes que la cuenta 1 va después de la 2 y 3. Por eso es muy importante registrar, dibujar, fotografiar cada una de las cuentas y levantarlas numeradas. Si no, pues no perdemos el orden de ellas, ¿no? Y Paola, que dice, ha ido a Teotihuacán y caminando me he encontrado piedras muy lindas. ¿Puedo llevármelas o robo a la zona? Bueno, en términos legales, sí, no debes de llevártelas, pero desafortunadamente sabemos que, como ustedes pueden ver en los equinoccios, cuando la gente cree que se va a cargar, pues se llevan hasta trozos de las pirámides, ¿no? Entonces realmente, pues nosotros no alentamos que se haga eso, pero sabemos que las miles de visitantes que tenemos, pues es muy difícil controlar que no se lleven su recuerdito de las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, pues, les agradecemos muchísimo y pues por el chat podemos todavía contestarles algunas de las preguntas que tengan, ¿no? Por Y supuesto. nuevamente los felicito en su día a los niños, niñas y los no tan niños, ¿no? Y niñas. ¿Algún mensaje final que les quieras dar a los niños y niñas que nos están viendo y quienes después podrán ver este video a través de YouTube? Sí, pues les quiero decir que ojalá, que, bueno, pronto termine esto, ¿no? Ya estemos vacunados todos, podamos volver, digamos, a cierta normalidad. Y bueno, aquí que estamos transmitiéndoles con apoyo del Museo del Templo Mayor, pues se abra también el museo en sí y puedan ver que mucho, realmente todo lo que tenemos exhibido en el museo está o fue encontrado en las excavaciones de la zona arqueológica, para que vean cómo se ven muy bonitas las piezas, pero en realidad vieron todo el proceso que hay detrás para recuperarlas, limpiarlas, estudiarlas y colocarlas en las vitrinas, ¿no? Y bueno, tenemos unas últimas preguntas, ¿no? Avi, ¿qué es lo más maravilloso? Pero ya les dije, ¿no? Que encontrar algo que nadie vio hasta desde la última vez que lo enterraron, ¿no? Por ejemplo, Pacal, desde que lo enterraron, haberlo excavado, Alberto Ruz, que es un arqueólogo que lo hizo hace más de 70 años, debió ser maravilloso. Así es, ver cosas que eres el primero en verlo, ¿no? Tenemos, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Ya puse eso. ¿A qué edad supiste que querías ser arqueólogo? Pues realmente se lo agradezco a mi papá. Cuando estaba en la primaria, pues mis padres son peruanos, bueno, eran peruanos, descansen, me llevaron a Machu Picchu, porque pues ellos sabían que a mí me gustaba, bueno, de niño me encantaba ir a Teotihuacán, a Chichén Itzá y todo eso, pero fui con ellos a Machu Picchu y ahí supe en la primaria que yo quería ser arqueólogo. Y ya, eso, pueden ver que a eso me dedico. También saludos a las misas de mi niña, a Miss Adriana y Miss Magda que nos están viendo. Y ¿qué hacen con las cosas que se encuentran? ¿No? Obviamente lo idóneo es que se pudieran poner todas en museos, pero como vieron salen miles, por decir millones, no alcanzan las vitrinas, no del país, del mundo, para poner todo lo que hay. En las bodegas del Templo Mayor tenemos 100 veces más de lo que ustedes ven en las vitrinas, y si creen que son muchas piezas las que hay en las vitrinas, imagínense el Museo de Antropología, así como ven lo que hay en las salas, debajo de ellas está lleno de piezas con almacenes y bodegas, por no decir otros museos del mundo tan famosos como el Museo Británico, el Louvre, entre otros, ¿no? Entonces, eso es
para que vean que solo ponemos algo de todas estas piezas que encontramos en el pasado, ¿no? Y, bueno, Paola, que nos ha estado siguiendo, es una amiga que tenemos desde hace mucho tiempo, que si le mando saludos a sus alumnos, Víctor y Daniel, que les gusta la arqueología y lo prehispánico, ¿no? Y nada más para finalizar, quise en esta charla mostrarles también que la arqueología no nada más estudia, saludos también a Sadi, que la arqueología no nada más estudia a los grupos prehispánicos, ¿no? Ustedes pueden creer, o que uno ve los museos que en general en México se muestra lo prehispánico, pero vieron que la arqueología se puede hacer hasta dentro de unas décadas, se va a hacer la arqueología del COVID, ¿no? Entonces, para que vean que se puede hacer de la colonia, de los piratas, de la guerra de independencia, de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más que quisieras que aportáramos, Mitzi. Pues bueno, nada más agradecer tu presencia en esta charla. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado y a nombre de la directora del Museo del Templo Mayor, la maestra Patricia Ledesma Bauchan, les doy las gracias y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales porque seguiremos preparando materiales, contenidos y conferencias y charlas, seminarios para todos ustedes. ¿Algún último comentario, doctor Emiliano? Nada más para que los niños, niñas y bueno, los que nos han seguido, pues disfruten esto este resto de la tarde, noche que les queda. Y a los que les guste la arqueología, vean que no nada más es excavar, pudieron ver que hay de todo, desde cosas satelitales, aparatos para ver como si fueran las placas de rayos X, arqueología bajo el agua, en las cumbres nevadas, en el desierto, en la selva, y recrear los objetos en su entorno, ¿no? Es decir, si eran parte de una tumba, de una casa, de un taller, desde el entierro o la casita más modesta hasta el gran palacio o el templo más suntuoso, ¿no? Entonces, la arqueología es de todos los niveles, no tiene ni género ni nacionalidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, que pasen muy linda tarde y nos veremos muy pronto por aquí. Gracias, Saludos Mitzi. a todas y a todos los niños y niñas que nos ven.